Nos encontramos este día con nuestra gran amiga Glenda Amaya, que es comunicadora social, project manager, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Entre otras muchas cosas, de esas que todos los seres humanos tenemos, que son dones y que te hacen poder ampliar mucho más que una etiqueta, una profesión. Yo soy hija de Dios y eso me da muchísimas opciones de poder hacer muchas cosas. Así que Así feliz de es. estar contigo conversando en este espacio al que yo le doy seguimiento y que ahora me honra estar como parte del grupo de personas que tú siempre eliges para poder aportar algo que siempre es positivo. Ay, gracias, mi linda Glenda. La oportunidad que mantenemos nosotros a través de este programa es compartir experiencias de vida. Que las personas no solo vean un programa en donde hablamos de tecnicismo y tú sabes, de las tendencias de moda, sino que las personas que nos ven, que son muchas por cierto, tengan la oportunidad de darse cuenta de que a pesar de que somos profesionales y tenemos situaciones, cada una de estas cosas con técnicas y con herramientas que le podemos brindar se pueden superar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Creo que en general todos tenemos algo que es de interés para otra persona, así que qué bueno que existan estos espacios que nos permiten poder interactuar con alguien que a lo mejor tiene algo muy similar a lo que hemos vivido, lo que hemos superado y lo que nos ha hecho realmente como parte del aprendizaje de vida para poder seguir adelante. Así es. En esta edición vamos a estar conversando, Glenda, sobre justo eso, cómo superarnos a esos traspiés que podemos tener profesionalmente hablando, porque tú tienes una experiencia muy bonita. Gracias, gracias, gracias. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quisiera que tú les cuentes a las personas que nos están observando el día de hoy, ¿quién es Glenda Maya? Esta soy yo. Un espectáculo de Dios, como somos todas las personas que nos despertamos con esta credibilidad en lo que somos y en lo que tenemos. Creo que esa es parte del contenido que me interesaría poder intercambiar contigo, porque no es vanidad, no es egocentrismo, es Así de es. estar conscientes de que cada uno de nosotros somos un milagro de vida y tenemos algo maravilloso que dar y entonces así convencerte a diario cuando te miras al espejo y dices yo soy esto, que es un milagro de Dios, es como parte del plan para poder lograr enfrentar esta vida que si la vemos y le podemos como evadir todas esas situaciones que cada día crecen más por puntos que quisiera tomar más adelante, como salud emocional afectada, Así es. condiciones difíciles, si podemos llegar a visibilizar lo lindo de la vida, créeme que todos tuviéramos una gran oportunidad de vivir dignamente, a plenitud, en crecimiento y ver la parte hermosa que la vida está. Y no quisiera que esto se malinterprete como un exceso de positivismo, que también eso que está como muy de moda, ¿no? Como que, ay, todo el mundo feliz. Y no, dentro de la realidad de la vida del ser humano están inconvenientes, pero la magia está en saber superarlos. Así es, Glenda. Me encanta que tú hayas entrado en ese tema del exceso de positivismo, como bien mencionaste que está de moda, porque no queremos que las personas que nos observan digan, no, es que para ellas todo es fantástico. Sí, porque es que también podría malinterpretarse el mensaje e irse, en el caso este que estamos hablando y que tenemos una audiencia que está pendiente de lo que estamos diciendo, no es como muy ético ni sensible que uno hable de una exposición porque posiblemente quien está viendo diga, pero es que mi vida no es igual a la de ella Así es. y que no es lo mismo las condiciones que yo tengo que la que ella habla y que es cierto, cada quien tiene un panorama diferente. Sin embargo, las condiciones como ser humano, todos, sin excepción, tenemos los mismos. Entonces uno puede decidir si se queda en el lado de la lamentación o si cuando caes, porque vamos a caer, Así es. tienes la fortaleza de levantarte, quitarte el polvito de la raspada y echar hacia adelante. Llorar, válido, súper válido y real. De hecho, yo soy, eh, a través de las experiencias de vida, soy una convencida de que estas caídas son parte del aprendizaje. No Por existe supuesto. un éxito de una persona que tú veas cualquiera. Pongan en la balanza cualquier persona que usted considere exitosa y desgranen así minuciosamente su historia de vida. Y todos vamos a ver que superó algo muy difícil que lo hizo llegar hasta ese punto donde se considera exitoso. Así que todo es parte de un engranaje de muchas cosas, pero que teniendo la madurez pudiéramos entonces decidir si nos quedamos en el lado de víctima o en el de una persona que quiere evolucionar. Exactamente. Glenda, es impresionante todo lo que estamos conversando y hablábamos hace un segundo
sobre que todo el mundo quiere ser líder. Sí. Y tú pusiste un ejemplo espectacular. Sí, es que es parte de la realidad. Si hay tendencias que están muy de moda y nos quieren convencer que es parte del crecimiento tecnológico, que hay que estar claro que la tecnología llegó como una excelente herramienta, sin embargo vino sin un manual de procedimiento. Totalmente. Y esto nos ha llevado como está tan accesible, todo el mundo pues tiene mucha información actualizada, ve lo que le interesa ver, es una excelente herramienta. Sin embargo, también tiene un manejo que se vuelve tendencia y esta tendencia no aplica a todo el mundo. Así es. Y entre esas tendencias está en el liderazgo, que yo veo y me sorprende porque todo lo que hemos tenido la oportunidad de laborar en algún punto, alguna empresa, una entidad gubernamental, incluso dentro de tu propia empresa o como tu ejemplo y el mío, que estamos ahora creando espacios para poder echar hacia adelante con nuestros dones a través de estos, más que emprendimiento, ya somos empresarias, Así porque es. emprendimiento es la base inicial. Y cuando vemos que existen estos movimientos que se ven a través de las redes, en la cual hablan del liderazgo, de cómo ser líder, incluso van creando hasta como un cargo de conciencia. Si no lo eres. Si no lo eres, entonces está el club de las 5 de la mañana y despiertas a las 5 de la mañana y hagas ejercicio, pero antes de eso meditas, luego dices, todo eso es beneficioso. Y tú mencionabas al inicio las técnicas, pero es que tú tienes que descubrir cuáles técnicas aplican a ti, cuál tú eres dentro de ese engranaje, el que le corresponde desarrollar un papel, que era el ejemplo que yo te ponía. En mi casa somos 9 hermanos. Si los 9 hermanos fuéramos líderes, ¿qué le hace caso a mi mamá? Entonces, tu mamá pues, se cortaría las venas es, porque todo el mundo jalaría la carreta para un lugar de diferente. hecho, pues dentro de esa es una empresa familiar Totalmente. que creó mi mamá Así y mi papá. Es. Dentro de esa empresa, que es la primera en la que todos trabajamos, con otras condiciones de pago y otras condiciones laborales, dentro de esa empresa hay diferentes roles, que es igual como las que componen los lugares donde uno se desempeña profesionalmente. Está el que realiza las funciones que el líder crea, el que guía, el que pone orden, es igual en las empresas y es igual en el desenvolvimiento del día a día. Entonces, esto de que vamos con liderazgo y un líder tiene que hacer esto, incluso yo leí algo que me causó mucha gracia porque me sentí identificada, que decía una persona, si tú ves una serie de televisión que te causa emociones bonitas, positivas y te da paz, eso es ganar. Así es. Pero si ves algunos lineamientos de otro tipo de liderazgo, dice, no pierdas tu tiempo viendo televisión, o sea, ni el premio que tú te puedes dar accesible en tu casa, porque son tendencias que, si bien es cierto, son buenas, no aplican a todo el mundo. Y es que creo que cada una de estas tendencias tiene su fórmula perfecta para cada uno de nosotros. Tomando los mismos ejemplos que tú utilizaste. A ver, sabemos que también ver televisión, es que todo en la vida en exceso es malo, el o es sedentarismo es malo. Exacto. Entonces, pero sí, mira, yo te tengo que decir, esta nueva realidad mía, y viene muy acorde a lo que estamos hablando, me ha dejado también esta realidad de aceptar la vida como es, de tener un poquito más amplia la visión de cómo funcionamos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, que continuamente yo me estoy capacitando en esto, porque para mí la salud mental y emocional es primordial para poder tener una calidad de vida. Así es lo que uno busca. Y en esto yo no lloro como lloraba antes, porque yo era la reina de la sensibilidad. Y en la búsqueda de nuevas opciones, porque yo amo el cine desde siempre, soy cinéfila, tengo un grupo de amigos que pues vemos películas, producciones, desde lo más comercial hasta lo que nadie ve. Estas películas plan B que nadie ve, de producciones que no son las que Hollywood nos vende, que no la vas a encontrar en ninguna sala de cine, o por lo menos nada más en la universidad, en el cine independiente. Y que está es una tendencia que existe hace mucho tiempo, pero ahora pues a través de las plataformas de streaming se ha intensificado, que son los K-dramas que son hechos en Corea. Ajá. Yo vi uno que te tengo que decir que yo tuve que poner pausa y decir, ¿qué me está pasando? O sea, lloré tanto que yo quería ir a Corea a darle un abrazo a ese chico que estaba sufriendo. Y decirle gracias. Y decirle, oye, qué hermosa tu historia. Otro que vi de una chica donde estaba realizando algo que yo quiero hacer, que me dio como la luz de, wow, ese es el proyecto que yo tengo, y como ella lo plantea es muy bonito. Además de conocer la cultura, viajas, te quieres ir de inmediato y buscar tu espacio de vacaciones para irte al árbol de Sakura y todas esas cosas hermosas, que es cultura, es crecimiento y es conocer a través de esta nueva opción. Si a mí me causa eso,
¿Por qué yo me tendría que sentir incómoda diciendo, dedico el Exacto. tiempo a algo que los expertos dicen Dicen que que no no? es bueno, pero a mí me está haciendo Pero feliz. es que si algo te hace feliz y esa felicidad no afecta a terceros, ¿por qué ¿Por qué excluirla? no? Entonces uno Exacto. tiene que ser muy selectivo. Para ponerte un ejemplo más claro, es como las dietas. Las condiciones de salud de cada persona son diferentes. Y existen métodos para que cada uno decida si eso es lo que quiere aplicar, ya sea en actividad física, bailando es una, otros van al gimnasio, lo que sea funciona si es el método que aplica a ti. Es exactamente Exacto. lo mismo con qué hacer con nuestra vida para poder buscar esos espacios terapéuticos y que nos mejoren las condiciones de vida sin hacerle daño a los demás. Glenda, y que para cada una de estas actividades o técnicas o terapias existe una serie de especialistas Así es. que te ayudan a hacer un análisis personal, a ver cuál es la condición o la situación por la que estás pasando en el momento. Porque, ¿qué sucede? Estos bajones emocionales que se dan se pueden dar por una pérdida de muchas cosas, una Sí, pérdida de un empleo, de un familiar, de un amigo, de un bien material. En general todos son una pérdida y todos van a causar un proceso de luto que incluye exactamente. un proceso de dolor. Entonces, una de las cosas que los especialistas van a hacer es buscar cuál es la causa raíz de esa emoción o sentimiento que te tiene en ese estado de sedentarismo o en ese estado de pensar que ya no puedes más o que no vas a salir adelante. Esa es una de las primeras cosas. Y lo más importante es reconocer que estás en una condición y que necesitas buscar un especialista. Sí, Nosotras no somos especialistas en salud mental, eh, tal vez conocemos algunas técnicas y hemos pasado por otras situaciones de vida que nos ayudan a poder hablar un poquito sobre este tema, pero yo no dejo de mencionar siempre en cada uno de estos programas, Nenda, que si las personas tienen una situación, que levanten la mano y busquen un especialista. pero fíjate que me encanta lo que tú acabas de mencionar porque es parte de lo que yo he visto. Si hay algo que yo tengo en prioridad en mi vida y que si lo pudiera hacer, y siempre pido a Dios que me dé la opción de llegar a ese punto, de dedicarme a la salud mental, sin que sea parte de algún tipo de negocio, sino porque eso está tan fragmentado y muchas situaciones que están pasando ahora mismo no eran lo que comúnmente nosotros conocíamos. Así es. Entonces, esto nos ha llevado, ni hablarte de la realidad que vivió el mundo, que a diferencia de situaciones que son aisladas, como Ujú. problemas que haya con el clima y que pasan aislados en cierto punto, no, la realidad del COVID que trajo como consecuencia una pandemia, un Claro. encerramiento y unas condiciones que nadie No, eso fue jamás otra cosa. pensó. Esto nos ha Eso trastocado nos cambió desde la manera de pensar a la manera totalmente. de actuar, la manera de vivir. Imagínate que en paralelo se vayan dando situaciones de fallecimientos de personas por desconocimiento y un miedo inculcado Ujú, que en mi vida yo había tenido tanto miedo, ni te puedo explicar las cosas que yo hice por miedo durante pandemia, cuando no había tanta información, porque es parte de ujú. la realidad cuando tú no tienes control del conocimiento exacto de lo que te está sucediendo. Así es. Sumado a eso, pues todo lo que se perdió en empleos que estaban supuestamente en crecimiento, empresas que habían toda la vida tenido, bueno, toda la fragmentación económica, la salud emocional, el encerramiento, ni hablar, y Ujú. que este se vino este se amplió muchísimo más cuando nos dimos cuenta que dependiendo de dónde tú vivías, así mismo iba a ser la reacción. Eh, en los temas que hubo de personas que eran adictas a condiciones especiales, Ujú. hubo una situación no planificada en la cual las personas se tuvieron que desintoxicar involuntariamente y eso Así es. conlleva reacciones muy, Por muy supuesto. fuertes. Entonces En es, todo el entorno familiar. imagínate, y eso no pasó en Panamá, no pasó en un barrio específico, Pasó a nivel pasó a mundial. nivel mundial. Y a El todos nos grado de estaban, control que existía, que todavía al día de hoy hay personas que te que tiene dicen, secuelas. exacto, y te Así dicen, es. pero es que yo puedo ir. Sí, claro, y además Y yo veo, tengo una muy buena amiga que después de un año y tanto yo la fui a buscar a su casa para ir a ujú, hacer una diligencia, estuvimos en comunicación y que también qué belleza dentro de todo, que nos dimos cuenta que el amor está dentro de ti y tú lo puedes magnificar sin necesidad de ver a personas como nosotros pensamos que tradicionalmente se hacía, que no es lo exacto. mismo esto de estar hablando, pero mira todo lo que se pudo corroborar que el sentimiento sigue siendo maravilloso, incluso a través de una pantalla.
Así es. Entonces esta persona yo la fui a buscar después de 1 año y medio que ella se negaba a salir y ella tuvo un shock frente a mí de caer de rodillas y llorar porque tenía mucho temor de salir de su casa. Wow. Y aún después de todo el tiempo que ha pasado, ella sigue y habla contigo y la ves que utiliza el alcohol para todo. Entonces hay secuelas emocionales que son muy graves. Y esto todo te lo digo porque es una condición que el mundo vivió en paralelo y que va a seguir con los especialistas de la salud mental, con los que he tenido acercamiento para poder hacer docencia de esto, porque me encanta va a tener seguir conocimiento. teniendo secuelas. Creo que es de 20 años Así es. que las generaciones que vivieron y que imagínate, adolescentes en los cuales nosotros formamos nuestros vínculos para la vida, estuvieron encerrados. Así que exacto. hay que llenarse de mucho conocimiento. Sin embargo, el punto que te decía, que me llamó mucho la atención de lo que tú mencionabas, es esto que los especialistas son los encargados de esto, son los que determinan lo que está pasando, son los que tienen, y más los que ya tienen la opción de poder medicar o poder buscar otras alternativas. Sí. Pero cuando tú tienes una situación de salud mental, tú necesitas que alguien te escuche, lo que significa que todos tenemos la capacidad de poder por supuesto, cambiar, por supuesto, de cambiar este panorama. Y es por eso que tenemos esta clase de espacios, Glenda, porque esta clase de espacios lo que hacen es levantar una alarma. Porque, por ejemplo, aquí podríamos contar cuáles son los síntomas que cada una de nosotras tuvo en alguna de estas situaciones, ¿verdad? Y una persona va a decir, oye, pero es que yo me estoy sintiendo así. Sí, es más, mira, es que veo a alguien. Si yo te lo dijera, podría ser hasta contraproducente, porque yo vivo en una casa que tiene mucha área verde. Durante el periodo de pandemia yo había sacado equipos de estos que uno compra para hacer ejercicio y que lo usa para colgar después nada más la ropa allí cuando te vas, y está la eclíptica esta que es buenísima. Yo había sacado eso para regalarlo. Afortunadamente que se lo regalé nunca llegó, y durante pandemia yo tuve las condiciones físicas que yo estaba buscando, porque también es parte, la actividad física es parte de la terapia. Así que yo hice lo que nunca había hecho. Mi cabello, de estar manipulado a través de procesos químicos, decidí en pandemia dejarlo crecer y, o sea, mira esta maravilla. Espectacular. Y entonces es parte depende de lo que tú hacías, y a mí me daba pena. Tengo una amiga que tiene una condición económica muy buena y ella me decía, yo no quiero ver las redes porque aquí, yo tengo que decirte que a mí me da pena porque yo no estoy pasándola mal. Yo primera vez empresaria, primera vez que estoy en casa y tengo esta excelente interacción con mis hijos, vemos películas y todo, porque ella tenía unas condiciones económicas que completamente diferentes, exacto. Y rodeada de amor, rodeada de sus hijos, rodeada de sus perros, rodeada de su esposo. Entonces ella vio esto como una gran vacación. Esto no es lo mismo que vivían otras personas por supuesto que no, con hacinamientos en casa, donde los espacios son limitados. Yo veía con dolor en el alma personas que tenían de ventana algo tan pequeño como esto durante todo el tiempo que estuvo encerrado. Así que fue una situación que depende de lo que uno estuviera viviendo, la realidad. En conclusión, esto te lo digo porque de esto que hemos estado detallando así muy por encimita, hay secuelas muy serias. El incremento de suicidios es de cada 40 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida. Pero para que ese punto haya llegado, hay de por medio mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha insensatez también de parte de la humanidad. Si vemos también las redes sociales, así como son de positivas en publicaciones, yo veo los comentarios y el sentimiento tan atroz hacia la humanidad. Mira, de eso vamos a estar hablando en breve. Regresamos en unos minutos. Agradecemos a GLAM Relaciones Públicas y más, a FemTrip por ser la productora de este programa que maneja las redes sociales, y a AICA Consulting por ser patrocinador oficial de las tertulias Vainina desde algún lugar de nuestro continente. Nos encontramos con nuestra amiga Glenda Amaya y estamos conversando sobre muchos temas, pero el punto focal de esto es la superación después de una situación de pérdida, ¿verdad? Así es, porque en general todo lo que conlleva una pérdida lleva detrás un duelo, así que es un día a día que debemos primero identificar y sobre todo poder fortalecernos para cuando esto se dé. Y de eso creo que hemos superado tanto en la vida que te podría decir, los apegos siempre son como la clave principal de las tristezas. Cuando empezamos a entender que el desapego es mágico, y esto aplica a todo, a los bienes materiales, a las amistades que ya cumplieron su propósito de vida, a las parejas que no funcionaron, pues yo creo que ahí podemos encontrar magia en nuestro porvenir.
Y desde el inicio, que creo que fue lo que dio pie a que yo estuviera aquí, fue Así es. una vez que tú estuviste presente en una de las exposiciones que hice frente a mujeres para poder hablar, porque todos tenemos algo que siempre va a captarnos la atención de otra persona. No hay necesariamente que ser especialista. Es como que todo el mundo tiene la capacidad de escribir un libro, igual también muchas personas van a tener algo que aportar para poder inspirar. Dicen que inspiramos mucho y no nos damos cuenta. Y yo Suele recuerdo, pasar. sí, recuerdo que yo les estaba hablando de esta realidad que creo que muchas mujeres que escucharán este testimonio de mi vida se sentirán identificadas porque después de cierta edad, específicamente después de los 40, gracias a Dios ya esto está cambiando y estamos evolucionando y los nuevos 40 y los nuevos 50 es como los nuevos 30 Y los nuevos 20. y los nuevos 20, entonces ya lo que tradicionalmente había, que creo que también nuestra productora había mencionado, que tenemos que aprender a desaprender. Así Hemos es. desaprendido a lo tradicional y estamos enfocados en vivir la vida sin tener etiquetas, que yo creo que no es que tengas 30, 40, 50. El punto es que eso no aplica al tema laboral. En otras culturas, a la persona que tiene experiencia se le valora, porque siempre va a ser un gran aporte. Ahora estamos viviendo incluso cambios políticos en nuestra región, lo cual se enfoca muchísimo en decir que la gente joven es la solución. Si bien es cierto, lo es, porque estamos viviendo cambios tecnológicos que requieren que haya estos nuevos profesionales, pero que se deben incorporar Sí, a la experiencia. siempre debe haber un balance. equilibrio, siempre debe haber un equilibrio entre la energía joven y el conocimiento de una persona relativamente joven versus la trayectoria y experiencia de una persona de mayor en Asia, todas las personas que tienen inconvenientes en cualquier tipo de tema acuden donde los ancianos de la congregación. Claro, para saber, para que el a través conocimiento de la experiencia les pueda guiar, cosa que está muy contraria a lo que vivimos en el área empresarial y sobre todo en muchos de los temas laborales, y que no es exclusivo de una región también, porque especialistas de evaluación del desempeño mundial indican que 70% de las mujeres del mundo están sintiéndose como echadas a un lado, relegadas, es la palabra correcta, después que cumplen los 40 años. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tener que aguantar lo que sea. Cuéntanos qué fue lo que te pasó, Glenda. Te cuento lo que me sucedió. Creo que a muchas nos pasa y que ojalá, así como a mí me dio la oportunidad de pensar, hay que poner una pausa, alguien lo pueda escuchar y tome conciencia de que siempre hay un plan B, siempre. Yo estaba bien en un lugar, sin embargo yo sentía que mi tiempo de vida allí ya había concluido, que es lo que yo también he conocido ahora, que escucho, hablo y busco información del cerrar ciclos, ¿no? Sí. Pero a veces nos negamos a cerrar esos ciclos. Nos negamos a cerrar los ciclos, Glenda, y nos negamos también a darnos una calidad de vida. A que te toque en el mundo lo que te corresponde por derecho. Ajá. ¿Qué significa esto? Que ya cumpliste tu propósito en ese lugar, pero tienes la oportunidad de florecer en otra área, pero por ese temor infundado, por esa semillita que nos fueron sembrando durante mucho tiempo de una lealtad que no tienen los patrones con los empleadores. Así es. Que hay que ser leal y esto, que bien es cierto, sí, pero la lealtad se puede demostrar a través de un efectivo desenvolvimiento. Eso de tu desempeño, a ver. Ser leal y positivo y tener resultados. Es que, Glenda, cuando a ti te contrata un empleador, te contrata porque él tiene una necesidad. Exactamente. Que tus habilidades, o las mías, o la de cualquier persona que nos está viendo, él necesita para suplir una necesidad. ¿Qué sucede? Nosotros entramos como empleados, o el ser humano entra como empleado, y siente que le están haciendo un favor. No. Esto es un trato de ganar. Exacto. El empleador tiene una necesidad y usted como persona, como especialista, tiene el conocimiento para suplir esa necesidad. Y ahí está el tema de aprender a desaprender. Esa costumbre que por tradición estábamos acostumbrados a realizar, nosotros tenemos ahora la necesidad de poner una pausa y ser sinceros con nosotros mismos. Puedes engañar al mundo y al que te dé la gana y decir que las cosas no afectan, pero cuando tú tienes una conversación sincera contigo mismo y tú dices, yo me siento bien aquí, yo me merezco ese trato en el cual poco a poco te vas
quedando como en el pasado. Sí. Hay un trato, y ahí viene el tema de los líderes, de gente que tiene la oportunidad de dirigir equipos, pero no tiene liderazgo. Sí. Y entonces está muy de moda que el adulador siempre va a tener mayor capacidad de visibilidad que el que trabaja. Incluso yo he podido corroborar que mientras más efectivo tú seas, más enemigo te vuelves del que no trabaja. Y eso va a pasar Entonces, en todos los eso pasa en todas ámbitos, en partes, ni todos es los trauma, ámbitos. ni es pobrecita esta mujer, ni me quiero victimizar, no es eso. Entonces, tú estabas en Entonces, un yo ambiente estaba en un laboral. ambiente donde yo sentí que ya había cumplido mi vida útil, Exacto. pero llegó ese temor que era el que hablábamos de que a esta edad, ¿quién me va a contratar? ¿Y qué voy a hacer? Y un momento, algo pasó, porque siempre hay como el guión de la película que te dice, aquí tienes que cambiar el Lo que te escenario. marca una diferencia. Pasó una situación que se dio de un momento a otro y ya esto lo venía pensando, incluso hasta había dado alertas de que si no se hacen algún tipo de ajuste, posiblemente yo tenga otros escenarios que son los mismos que ahora yo estoy realizando y que estaban en mi mente y que yo sabía que tenía los dones que Dios me dio. Pero no te atrevías. Y no me atrevía. Y entonces uno se va haciendo permisivo de cosas que no debería. No debería ser permisivo, exceso de horarios laborales. Y pasó de repente así como un detallito, así como la gota que derrama el vaso. Y dije, hasta aquí me voy. Sin pensarlo, escribí una carta así como hasta la mente se me iluminó, una carta muy bonita de agradecimiento desde el corazón. Llamé a la persona y le dije, creo que hasta aquí trabajo. Cuando yo salí de ese lugar, que también dentro de todo lo que hemos hablado de tecnología está un nuevo aporte a la falta de paz, que son los grupos de WhatsApp laborales. Sí, donde uno totalmente trabaja permanentemente. Y si tú contestas un correo, lo que sea que tú hagas y mandas una foto o buscas el documento a la hora que sea, que pareciera algo muy sencillo, estás saliendo de tu área de descanso para seguir trabajando. Pero es que, Glenda, era lo que hablábamos hace un momento, en que dentro de todas estas herramientas, dentro de todas estas tendencias que se dan, esto que mencionas del grupo de WhatsApp laboral se ha proliferado de una manera impresionante. Claro. Ojo, cada quien decide si forma parte o no de estos grupos de WhatsApp. Y te voy a decir una cosa, no sé si lo es, Glenda. Sí lo es por ley, el ser no humano, pero es que allí es donde yo voy. Yo como ser humano tengo que aprender a poner límites. Exacto, los límites y poner límites sanos no es ser malo, no es ser grosero. A ver, podríamos poner muchos ejemplos. Conozco personas que han dicho claramente, es que este es mi teléfono personal. Es totalmente no cierto. Voy a participar de un grupo de WhatsApp y no pasa nada. Sí, pero ahí viene tenemos el la temor. manipulación, pero es que esa es la manera en cómo nos comunicamos. Bueno, hay muchas formas en cómo se ingenian para que incluso tú te sientas mal de algo que es un abuso. Pero es que es lo mismo que pasaba cuando estábamos en la escuela, Glenda. Cuando estábamos en la escuela, ¿qué ocurría con los muchachos? La presión de grupo. ¿Cuántos adolescentes y personas adultas no han tomado malas decisiones en su vida por la presión de grupo? Es exactamente lo que ocurre en el medio ambiente laboral. Y es lo que te mencionaba y reitero, la falta de liderazgo de personas que guían equipos y que lo hacen como tradicionalmente se hacía. Y que no son líderes. Sí, donde yo te impongo. Europa tiene hasta lineamientos de que tú no puedes crear grupos de comunicación sin la autorización de la persona y si le escribes fines de semana, te sanciona el ministerio. Exacto. Que regula las reglamentaciones. Hay empresas que lo tienen como parte de su reglamento interno. Sin embargo, pues, esto es parte del manual del que hablamos del inicio de que no viene. Tomo la decisión y me voy. Y el grupo de WhatsApp lo mencioné porque yo creé un mensaje de despedida, muchas gracias a todos, fue un privilegio haber trabajado y contribuido con la gestión de este grupo laboral y me despido. Dios me está abriendo otras puertas. Te tengo que decir que esta conversación con Dios se dio después de que tomé la decisión. Y renuncio. Y cuando yo voy saliéndome de los grupos de WhatsApp con este mensaje, muchas gracias, lo copio, lo pego, eran 5 o 8 grupos de WhatsApp que estaban permanentemente activos. Yo sentí una paz tan grande que las lágrimas me empiezan a correr y yo decía como que, así como que te ganaste la lotería, el premio mayor, y es como una euforia de que tú te mereces esa tranquilidad. Exacto. Que tú puedes ser eficiente dentro de tu espacio, pero que nosotros no ponemos esos límites sanos
de lo que tú hablas posiblemente por el temor de lo que dio inicio a esta conversación cuando hablaba yo del tema de que las mujeres se sienten relegadas después de cierta edad y empieza a manipularte la mente, a decir como tú, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué te hizo tomar la decisión de salir, Glenda? La acumulación de muchas cosas. Esto es igual como las relaciones, cuando tú sabes que esa persona no te conviene, uno lo sabe. Y tú estás consciente y tú empiezas a crear justificaciones de que no, a lo mejor algo pasó en ese momento, va a cambiar. Esas cosas es tan repetitivo que igual sucede en ámbitos laborales y más cuando vamos avanzando en edad y la sabiduría ya se apodera de nosotros y vamos identificando, esto no es para mí, aquí llego ya, y sin ánimos de desmeritar a nadie, porque uno está donde decide estar. Y yo estaba allí porque yo quería estar. La decisión es tuya. Y tú tienes la capacidad de decir, si se acabó, se acabó. Pero no dejarte llevar por ese temor. Y ese temor se fue, se esfumó, desapareció. Yo sentí una liberación tan grande que a partir de ese momento, como emocionalmente, renaces. Y te vas, en mi caso, esto no le pasa a todo el mundo. En mi caso, yo sentí como que, wow, me quito un peso de encima y ahora plan B. Una persona me llamó, y esto es parte de la magia también del proceso de vida que uno va creyendo, va conociendo a medida que pasa el tiempo. Yo le pedí a Dios esa misma señal, que uno dice, Dios, mándame una señal, que la malinterpretamos y pensamos como que sales y va a salir un rayo en el cielo y que esa es la señal. Un arcoíris. Un arcoíris, un ave que se posa en tu mano, no funciona de esa manera. Él tiene magia y muchos lenguajes que siempre aplican a lo que nosotros necesitamos escuchar y saber. Tengo a esta amiga que su hijo murió en condiciones muy complicadas y de la que yo no había sabido durante mucho tiempo. Y en medio de este bloqueo mental, el día previo a renunciar, yo salí diciendo, Señor, mándame una señal porque ya no me siento cómoda aquí. Y cuando yo voy entrando a mi carro, que sabes que no sé si a los demás, ojo, para mí sí, mi área de conversación interna es mientras manejo. Que yo estoy sola y pongo la música que me hace feliz, entonces empiezo a pensar, ¿qué es esto? Y ahí lloras, y cantas, ahí agradeces. Esto es como la terapia para mí. Si no lo han hecho, se lo recomiendo porque es buenísimo, con tus vidrios arriba, nadie te va a juzgar. Y yo voy dentro del carro y pienso, Señor, ¿qué hago? Guíame, dame la fuerza, si hay que tomar decisiones, y entonces empieza este bombardeo de qué vas a hacer después, si el salario está bien. Y estas cosas que son una manipulación que uno mismo se las realiza. Me llama esta amiga después que yo clamo, Dios, necesito una guía porque no me siento cómoda. Y es muy triste tener una depresión innecesaria. Es muy triste e innecesario, valga la pena recalcarlo. Y suena el teléfono y veo el nombre de esta persona que realmente está disponible para que yo sea su apoyo con lo difícil que ella está. Y yo solamente dije, aló. Y me dice, ¿qué te pasa? Te escucho la voz muy... Y me empieza a decir lo que yo necesitaba escuchar. Y me pone este ejemplo. Los dones que Dios te dio son exclusivamente tuyos. Y son esa magia que Él facilita en ti para que tú puedas desenvolverte. Y están contigo en todas partes. Y van a donde tú te vayas. Así es. No es que pertenecen al lugar donde tú estás allí. Porque también pensamos como este sentido de pertenencia que también nos manipulan en los equipos laborales, que esto que tú ves que la familia, con el nombre de la empresa, y somos un equipo y una gran familia, señores, su familia es donde usted nació, no es la familia laboral. A los trabajos uno va a realizar una función y hacerlo en buen compañerismo es ideal. Claro. Sin embargo, también eso de querer ser como amigos impuestos no es lo recomendable. Mis mejores amigos son parte de mis equipos de trabajo, pero ojo, no es se que puede dar, se puede crear una bonita pero amistad no necesariamente de trabajo, pero tiene no que ser necesariamente. la regla. Entonces, esta señora, para concluir, me llama y me dice, Dios te dio dones a ti fabulosos y tú lo estás dejando perder. Y cuando Dios te da algo y tú no lo usas de manera correcta, tú estás deshonrando a Dios. Así como que se me quedó en la mente y dije, yo no puedo deshonrar a Dios. Y si esta fue la señal que yo pidiera, de que me dijera lo que yo necesitaba escuchar para tomar una decisión, pues eso fue un día, al día siguiente pasa algo que no tenía nada que ver, que es la gotita del vaso de agua derramado, y yo sin pensarlo, creo que esta persona del día previo me llenó de las palabras que yo necesitaba escuchar. Y eso fue tan maravilloso porque de allí el mundo cambió para bien.
que creo que todos lo tenemos. Mira, creo Todos tenemos que ese lo que mundo adentro. podemos rescatar de esta experiencia, Glenda, es que para las personas que nos están viendo, hay signos y síntomas cuando usted está, ya sea en un empleo, en una relación laboral, en una relación familiar, de amistad, el tipo de relación que sea, o el lugar que sea. Yo leí hace unos días que donde no te tratan mejor de cómo te tratas a ti mismo, no es el sitio donde tú debes estar. Allí no es. Allí no es. Y tú lo mencionaste, siempre hay estas lucecitas y siempre buscamos la justificación. ¿Por qué quiero recalcar esto de la justificación, Glenda? Porque se da en todos los ámbitos. Sí. Siempre buscamos la manera de decir, bueno, no, es que hoy tuvo un mal día. Bueno, no, es que hoy había mucha presión. Bueno, no, es que el trabajo lo entregamos tarde. Pero eso no justifica el que haya un mal ambiente, el que haya una mala palabra, el que haya un abuso de mis derechos, porque mi derecho empieza donde terminan los tuyos. Entonces, si esta relación no es dinámica, en el tipo de relación que sea, algo no está funcionando bien. Y es cada uno de nosotros quien es responsable de tomar esa decisión y hacer un alto. Un alto ya sea para analizarla, un alto para pensarla y un alto para tomar una decisión. Sabes, Glenda, que dentro de todas estas cosas es muy importante que cerremos esos ciclos, tú los mencionaste. Así es. Y no podemos dejar ciclos abiertos. Para nada. Dejar un ciclo abierto es como dejar una herida abierta sangrando permanentemente. O peor aún, que solamente le pones una curita que no hace nada. No, porque, a ver, yo te podría contar lo que le pasó a mi hija una vez. Se hizo una herida y se quitaba la curita y se ponía otra y seguía sangrando, pero por el tal cual, pero por el temor de decir que se había cortado. Y mira, es tan curioso porque es exactamente lo que nos pasa. Lo que nos pasa en la vida. Por el temor de que me vean vulnerable, por el temor de que me digan que fracasé, porque suelen decírtelo. Esa es la parte que a mí me sorprende. ¿Sabes qué? El fracaso es parte del éxito de la vida. Pero no es lo que la gente Pero piensa. es que ahí tenemos que desaprender, a entender que fracasar y decirlo abiertamente, me caí, me equivoqué, no hice las cosas como debían ser, pero fue un aprendizaje porque todo Por es aprendizaje. supuesto, las grandes recetas del mundo que compramos hoy en restaurantes carísimos nacieron así. Ay, de ensayo y error. Y de ensayo y error, imagínate, Disney World, que es la franquicia que ha mantenido vigente la alegría que ellos producen a través de su mercadeo, tuvo una historia de un fracaso que el Walt Disney vendió todo lo que tenía porque ya no tenía de dónde nada más que su fe y su esperanza y su credibilidad en su producto. Eso lo vivimos a diario, pero bueno, para no salirnos de eso, tenemos que hablar de las... Y del cierre de los ciclos. Quiero aprovechar este momento, Glenda, para agradecer a FemTip, que es la productora de su programa y quien maneja las redes sociales, y a Aika Consulting por ser el patrocinador oficial de las tertulias vaininas desde algún lugar de nuestro continente. Estamos con nuestra amiga Glenda Amaya, que es la CEO de Glam, Relaciones Públicas y más. Ese más es muy amplio. Son 20 años de estar haciendo muchas cosas dentro de ese más, y pues eso también creo que es lo que de cierta manera da una autoridad, porque las autoridades se hacen basadas en experiencia. Así es. Y entonces están de las más lindas del mundo y las más que entristecen mi pasado, y decir como, ojalá yo hubiera sabido lo que ahora tengo conocimiento, sobre todo del manejo con las personas, que nos corresponde a veces ver la traición a flor de piel, gente que tiene inconvenientes, y mientras más conocemos cómo nosotros internamente somos, menos complicado es y ya es hacer un problema. Así es, pero justo por eso estás con nosotros en este programa, en este día tan hermoso, porque es valioso compartir esas experiencias. Así es. Y justo quería que nos contaras un poco, cuando tú pasaste por este proceso de pérdida en el que tú decidiste soltar, pero que no deja de ser una pérdida, sí. ¿Cuáles fueron las herramientas que Glenda utilizó para sobreponerse y salir adelante?
Ok, previo a eso hubo un periodo de aprendizaje que coincide principalmente con pandemia, donde yo estaba trabajando en el área de comunicación de la información que se generaba en las ruedas de prensa que se daba a diario en nuestro país y que estas iban acompañadas de noticias que no eran alentadoras. Por Entonces supuesto. uno era como el mensajero de la tristeza. Eso en mi caso personal, porque a pesar de que uno realice una función que es para lo que te pagan como comunicador, no deja de afectarte a ti como persona. Y yo tenía información de la cantidad de víctimas que había, las áreas vulnerables, las situaciones que no eran gratas. Esto me llevó a mí a desarrollar técnicas que hay disponible muchísimas, de toda la información de los podcasts que hay con especialistas, que es como una consulta gratuita. Y yo estuve leyendo, creciendo, evolucionando, y ahí llego al tema focal, que ahora me encanta conocer, que es el tema de las emociones, que nosotros podemos curarnos y enfermarnos con nuestras emociones. A través de las emociones. Y que tenemos la capacidad de regenerarnos y sanar sin medicinas, porque la vida en general es muy sabia a través de toda la producción y las cosechas que Dios ha dado, que nosotros podemos curarnos de manera natural. Y allí viene el punto. Todo depende de cómo tú te alimentes, y no solamente con lo que ingieres, cómo tú alimentas tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus conversaciones, lo que tú consumes, la música que escuchas, influye enormemente en ti. Okay. Lo que me quieres decir es que la técnica que tú utilizaste fue cambiar tu dieta alimenticia para las emociones. Es correcto. Y empecé a identificar primero qué me está pasando. Que cuando ya tú sales de ese panorama turbio, que por lo menos cuando te dan ataques de ansiedad, el primer ataque de ansiedad que a mí me dio por estrés laboral fue hace mucho, más de 20 años, y yo recuerdo que yo iba manejando, y para ese tiempo era muy novedoso los celulares, y yo llevaba el celular en altavoz, y la persona me iba diciendo problemas, y yo empiezo como que se me nubla todo, y estaba muy cerca al hospital, al área de urgencia, y yo entro en el carro, salgo así, dando ya pasos donde veía muy poco, y le digo al doctor, me está dando un derrame cerebral. Y el doctor se queda horrorizado. ¿Y quién le dijo eso? Tengo todos los síntomas, y él me empieza a explicar qué estabas haciendo, y yo le comento que antes de eso tenía que estar realizando la entrega de un proyecto que era un megaproyecto que estaba haciendo yo sola, y él determina lo que yo ahora sé, ¿no? Tenía un ataque de ansiedad a través de un estrés que llevaba alimentando durante mucho tiempo. Y él me da unas técnicas para poder identificar nuevamente si en algún momento me da. Cuando nuevamente digo, ya sé lo que está pasando, y ya tomo otras medidas, no caigo en crisis, no me invento que yo tengo algo que no es. Y entonces eso mismo aplica a cómo uno se puede identificar cuando tiene una situación que tienes que ser primero sincero contigo mismo y empezar a hacer cambios que sean beneficiosos. Pero es que esa mala alimentación no viene solo de las personas que están alrededor nuestro. Al inicio del programa hablábamos de la televisión. Así es. Hablábamos de que si hay algo que a mí me gusta y me hace sentir bien, lo debo seguir haciendo. Sin embargo, a través de las redes sociales, a través de la música, a través de los programas de televisión, a través de las noticias, el ser humano tiene la capacidad de filtrar lo que recibe y lo que no recibe, pero es algo que no ponemos en práctica. Es que tenemos que ser un poquito más conscientes, por supuesto, de nosotros mismos. Y no solo con nosotros. Mira, yo me puedo pensar con los jóvenes, los niños, y esto es un llamado de atención a los padres. Filtren lo que sus hijos reciben, filtren lo que sus hijos escuchan a través de la música, a través de los videojuegos y lo que ven en la televisión. Porque esa mala alimentación es la que produce... Y ya está teniendo resultados. Claro. Los tiroteos que han estado realizándose en algunos puntos de Estados Unidos eran de jóvenes que estaban viendo, que estaban practicando videojuegos que son sumamente agresivos, donde tú ganas puntos a través de lo que tú realizas en contra de otra persona. Negativo. Así es. Eso es un mensaje muy fuerte. Y muy negativo. El visionado de pantalla de negatividad tiene esas consecuencias. Eso mismo pasa con nosotros los adultos. Por supuesto, pasa cada vez que aceptamos
esos mensajes negativos que Sí. una persona X, por la razón que sea, nos quiere transmitir. Sí, fíjate que es tan profundo. Mira que por lo menos yo, porque el algoritmo de Instagram tú lo vas alimentando según lo que tú vayas Sí, recibiendo. Yo no veo nada que sea agresivo, maltratos. Te puedo hablar lo que me afecta a mí ver los maltratos que hacen animales. O sea, me afecta que me puede cambiar por completo el estado de ánimo. un estado anímico positivo, pero por completo Claro. solamente viéndolo. Entonces, eso es lo alimentar. ¿Tú te imaginas que una persona haya tenido un desamor, una situación de desamor, y se ponga a escuchar una canción de esas que dice, extrañarte es mi necesidad, vivo con la desesperanza que sin ti no soy nada? Por Dios, claro que eso va a reforzar una Por supuesto, tristeza, por y es supuesto. lo que hacemos cuando tenemos ese tipo de situación. Tú ves que en momentos de caos Linda, buscas la pero película con más eso dramática. crecimos. Ahí está, Con eso crecimos. ahí Entonces, está. eso que mencionó nuestra productora y que tú recalcaste, que hay que aprender a desaprender, es justo eso. Es una Porque, realidad. a ver, ¿cómo yo sabía que mis papás habían discutido? Porque cuando yo llegaba del colegio, estaban las baladas cortavenas. Ajá. Entonces yo decía, uy, hoy hubo terremoto en la casa y estamos buscando el equilibrio nuevamente, Algo pasó. ¿verdad? Pero eso era lo que cantábamos a pulmón. A pulmón. Que ahora que tú escuchas esa letra y decías, espérate, pero yo estaba ¿Qué mensaje cantando, más fuerte? yo estaba cantando que yo me moría, que me quería morir, que no podía vivir. No, espérate, no puede ser. Entonces, ese reaprendizaje es a lo que los estamos invitando hoy. Entonces, Es a lo que yo le quisiera hacer el énfasis de que busquemos todo eso que nos alimenta nuestra realidad. Yo en lo personal no veo, porque no me causa ningún tipo de beneficio, ninguna película de terror, ok, a ninguna hora. Y no es que sea miedosa ni cobarde. ¿Qué gano yo llenando mi mente de negativismo y de miedo? ¿Qué gano yo? Porque nosotros podemos, así como te decía, cambiar el estado anímico a través de nuestros pensamientos, que es una decisión propia, que la puedes reforzar con una respiración que sea terapéutica, por que es supuesto, gratuita, exacto. que la puedes tomar en consideración llenando tu cuerpo de agua y teniendo una excelente hidratación, que la podemos hacer también positiva teniendo la opción de realizar actividad física. Y eso está disponible si tienes hasta escaleras en tu casa, Sí. si tienes áreas donde puedas ir a caminar, si tienes una mascota. Hacer el detox digital es limpiarte de ese exceso que tenemos de tener la dopamina activa a través de este Me scroll. acabas de mencionar una herramienta diferente, Ajá. que es el detox digital. El detox digital, para el que no lo ha escuchado No antes, la he puesto en práctica o no lo ha también. puesto en práctica, es todo lo que tú percibes a través del tacto, que te genera una emoción Una emoción. agradable, ¿verdad? Porque puede ser desagradable. A ver, si tú palpas una lija, te va a doler. Pero si acaricias a tu mascota, si simplemente utilizas crema y te das Conexión a masajes tierra. O en sea, no las te puedo manos. explicar lo beneficioso que es tener contacto con la naturaleza. Claro, Que estar es el en el medio equivalente a una ambiente terapia de psicólogos, quitarte los zapatos y y caminar tener descalzo contacto en el la tierra. césped. ¿Te Exacto. imaginas eso tan precioso y tan accesible? Así es muy bonito. Linda, la conversación que teníamos tras cámara, impresionante, porque estábamos hablando de los límites sanos. Los límites sanos son un tema que para muchas personas es algo inaceptable o inalcanzable. Y no es cierto, señoras, señores, jóvenes que me están viendo. Todo tiene un tiempo en esta vida. Así sea, y voy a poner un ejemplo. Cuando decidimos ser emprendedores, ¿cuál es una de las primeras cosas que te enseñan cuando tú te instruyes para ser un emprendedor? Es que una cosa es crear una empresa, no importa el tamaño, y ser el dueño de la empresa, o convertirse en un autoempleado. También. Es exactamente lo mismo. Porque cuando tú eres un emprendedor que te instruye, te prepara para crear una empresa, así sea que en esa empresa solo haya un empleado. Porque todos empezamos así. Yo soy la CEO, yo soy la mensajera, yo soy marketing, yo soy venta, yo soy gerencia, yo soy el manejo de redes sociales y yo soy customer service. Y después queda familia, me posiciono con ellas. Esa es la posición. Sin embargo, lo que se te enseña es que esas 7 posiciones tienen un horario.
Claro. Porque cuando uno trabaja para una empresa, esa empresa tiene un horario. Cuando aparece el calendario en las redes sociales abierto de X hora a X hora. Y los trabajadores, cuando terminan su horario, se van a su casa. Sí. Pero cuando somos emprendedores, queremos trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Darle la vuelta al reloj. Eso no es sano. No es sano porque nadie agotado funciona eficientemente. Exacto. No es productivo, porque también hay que aprender a hacer el tiempo productivo. ¿Verdad? Claro, porque la gente quiere ser productiva con el teléfono al lado. Y trabajando Y las horas. trabajando, exactamente. Si tú ¿qué tan importante es? Creo que en algún punto hablamos del detox digital, que es el desvincularte del acceso a pantalla. Si tú estás trabajando y supongamos tú desempeñas a través de una computadora, respondiendo lo que sea, porque eres el celular. Y ahí entonces te das cuenta que uno mismo boicotea su efectividad. Haciendo cosas que no son las correctas. Así que tenemos que ser conscientes, organizados, y esto de poner límites empieza con uno mismo. Así es. Acabo de dejar clave en otra cosa, que es la organización. Sí. Dentro de todas estas herramientas que tú puedes utilizar para salir de una situación incómoda, autoorganizarse. Nosotros somos muy buenos creando proyectos laborales. Las ideas. En el área de trabajo hacemos unos brainstorm, El donde tenemos un montón de ideas espectaculares. Yo les voy a decir un secreto. Su proyecto más importante es ustedes. Y si el proyecto no funciona, ninguno. así es. Y si usted no es capaz de utilizar todas estas herramientas laborales en su proyecto de vida, pues nada va a caminar bien. Porque si yo soy un desastre emocional, si yo soy un desastre de organización personal, y empieza desde que yo salgo de mi casa. Si yo salgo todos los días de mi casa, vuelta, etcétera, cuando yo regreso cansada de estar 8 horas en un empleo, y la mayoría de las personas 1 hora manejando para llegar, y otra hora manejando para cuando voy de regreso a mi casa, estamos hablando de que son tiempos que pasan por lo mínimo fuera de mi casa. Eso por lo bajito. Qué agotado. Agotado mentalmente, emocionalmente, físicamente, tal vez con una mala alimentación, tal vez con una deshidratación, porque durante este momento que estamos en el medio ambiente laboral, nos desconectamos de nuestras necesidades básicas. Miren, yo me he encontrado con mujeres que tienen problemas para orinar porque no, sus riñones no están funcionando bien, porque no beben agua, porque no se levantan para ir al baño. ¿Tú te imaginas las personas que trabajan y sí que sí tienen pausas porque está creado para eso, pero las personas que trabajan en atención al cliente Exacto, y que tienen temor porque ingerir líquido significa también expulsar? exacto. Y eso es una rutina que uno debe organizarse. Y si no lo hace, conozco que me da tanto dolor. Yo conozco personas que me dicen, yo no tomo agua porque me incomoda, porque después tengo que orinar. ¿Tú te imaginas ese cuerpo que hay una máquina hay escasez de máquina de diálisis y el proceso es muy doloroso? Exacto. Y que una vez que entras en ese proceso no hay vuelta atrás. El deterioro no va a parar. Y lo encuentras en tu vida porque tú no tienes la mente tan amplia de saber que esa es una responsabilidad con tu salud. Así es. Entonces me entristece mucho que digas, no es que yo no Y prefiero lo no ocurre tomar mucho. Y no solo eso, vamos a la alimentación. Personas que dicen, lo que pasa es que me paro tan temprano en la mañana que a esa hora no se me antoja comer. Ajá, ya tú fuiste y no desayunaste. Algunos o algunas se preparan un café y se lo van tomando cuando van en el carro o cuando van en el transporte y llegan a la oficina, arrancan a trabajar, llegó la hora del almuerzo, comen en el escritorio. eso me da tanta tristeza porque cuando yo te mencionaba lo de alimentar, que no solamente es elegir bien el nivel de los alimentos que tú vayas a consumir, sino que cuando tú comes, tu alma, tu energía, tu espíritu debe estar en paz. Pero tú te imaginas comer donde no estás siendo consciente de la importancia de tu alimentación porque estás haciendo otra cosa. O inclusive cuando estás almorzando en la oficina, pero llega tanta gente a hablarte de situaciones laborales Estás hablando como que tampoco hace la desconexión. Y uno de esos límites sanos, señores,
usted tiene, está en toda la autoridad y el derecho de cuando usted está almorzando y una persona llega a hablarle de trabajo, decirle, estoy almorzando. Es que mira, termino en 20 minutos y con mucho boca de la tiempo. Bueno, esa historia ya la he vivido. Y yo tengo muchos recuerdos que he estado con el plato en la boca y me dicen, disculpa, solo 2 minutos. Y yo digo, no es que, o sea, lo hago hasta dramático, es que estoy comiendo. No, nada más son 2 minutos, es que estoy comiendo. No, son 2 minutos. Entonces hay que ser, primero, el que está pidiendo un favor, o sea, por Dios. Está bien, ¿no? Que pero eso ocurre hasta con el famoso WhatsApp. También. No vamos a mencionar el nombre. Ocurre con las redes sociales y con las personas que mal utilizamos en algunos momentos, porque yo también lo he hecho. Las redes sociales. Yo te mando un chat porque te dije en línea. Glenda no me contestó. Glenda ya no es mi amiga. Glenda, yo no le importo a Glenda. ¿Cómo es posible que Glenda me dejó visto? ¿Dónde dicen las reglas de las redes sociales y de los mensajes? Que cuando usted me manda un mensaje, es lo que contestarlo enseguida. Es que te escribí, es que hace X tiempo y no me responde. Y hay respuestas tan lógicas como que estaba conversando en esta maravillosa charla. No contestaste. O estaba comiendo. Pero yo digo personas que oye, disculpa, es que estaba en el baño. ¿Por qué piden disculpas? Si tú no vas a no funciona y entonces allí es lo que tenemos que ir viendo cómo nosotros también creamos conciencia, educando también sobre nuestra solicitud de límites sanos a las personas que nos rodean. Como compañeros que no desean, pues también ponerle un límite de decir, no te puedo contestar. Y ser un poquito más cortés con mi espacio, que es lo que tengo para poder recargar energía y seguir siendo eficiente. Mira, podríamos hacer un recuento de todo lo que hemos conversado en este hermoso programa del día de hoy. Van a ocurrir cosas en su vida, en sus relaciones laborales, interpersonales, de trabajo, etc. Importante que usted se dé cuenta si en el sitio donde usted está es donde debe estar. Recuerde, si no lo trata mejor de que se trate usted a sí mismo, ahí no es, ¿verdad? Una vez que reconoce eso, tomar la decisión de hacer un cambio. Si no sabes cómo hacerlo, necesitas o crees que necesitas un especialista, hay muchos, desde psicólogos, coach, entrenadores, o como bien mencionó Linda, una persona amiga a la que le puedas contar y te pueda decir, ¿sabes qué? Por ahí no es. Simplemente te escucha. Exacto, tu cuerpo te habla. Tu cuerpo te habla, tus emociones te hablan. Tus sentimientos te dicen, oye, no, por aquí no es la cosa. Entonces escucha, como dice Elena. Y dentro de las otras herramientas que puedes utilizar está el hito digital, que es alejarte por un tiempo determinado de todo lo que es tecnología, ya sea teléfonos celulares, tablets, pantallas, televisión, computadoras. Siempre lo pongo yo descubierto. Yo me fui en un crucero donde se pierde la señal. Sí. Y de repente iba contestando y desaparece. Y digo, bueno, ya no los había atractivo. Y yo empiezo a sentir como 20 minutos un regocijo por si igual hablar. Y cuando, o sea, fue tan grande que sentí que ahí estaba presente en este aquí y ahora que todos debemos identificar. Y luego cuando llegamos a puerto y se reactiva la señal, yo sentí que por completo esa paz se posó. Sí, porque empieza así hay una locura. Esa campanita vuelve loca a cualquiera. O que simplemente usted decida un día para vivirlo como lo tradicional y como debe ser, especialmente para mí. Así es. Otra herramienta que mencionamos es hacerse el tiempo para uno, pasarla bien, hacer las cosas que a usted le gusta, con su familia, con sus amistades, dedicarse tiempo y decidir cuáles son las actividades y cuál de todas estas cosas son las que mejor le aplican. Linda, por favor, déjanos como un último mensaje. Un último mensaje. Este es gratis, accesible y está al alcance de tu mano. Dedícate tiempo a ti a hacer nada.
Eso, no, hay esta una canción de Shakira que los domingos te despiertas ahí y no haces nada. Y tenemos culpabilidad. Hay un libro que se llama El opio de la lentitud, donde habla de cómo hemos cambiado, que la persona eficiente es la que hace cosas desde desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y organiza y se la pasa diciendo que yo hago, yo hago, yo hago. Eso no es saludable. Hacer nada es mágico. Y te debes regalar ese espacio cada cierto tiempo, porque la persona más importante que existe es Excelente. Y bueno, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta edición tan bonita con nuestra amiga Glenda Amaya. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @las tertulias vainina, en Instagram, TikTok y YouTube. Gracias, Glenda, por participar. Gracias, Nina. Gracias a ti que me estás viendo y que nos estás escuchando y que una sola cosa de la que te dijimos que puedas hacer va a cambiar grandemente tu vida, pero sobre todo la mía, porque un alma que se toque es una misión calada al cielo. Excelente. Chao.